Hola a todos, bienvenidos al mapeo comunitario de Porriño, realizado por los residentes de familia Scarlett Flores, Jacqueline Kessler y Senén Prieto. Comenzamos. Hoy exploraremos en detalle el mapeo comunitario y el diagnóstico de salud de O Porriño, un municipio gallego con una rica historia y características únicas. Este análisis nos permitirá entender desde la estructura más amplia de la región hasta los detalles más específicos de su comunidad y salud. Porriño pertenece a la provincia de Pontevedra, en la Comunidad de Galicia, a 38 kilómetros de la capital provincial. Limita al norte con el municipio de Mos, al noreste con Vigo, al oeste con Gondomar, al sur con Tui, al sureste con Salceda de Caselas y al este con Ponteareas. Porriño fue invadido por el Imperio Romano, quienes introducen el laborioso trabajo de la cantera, de donde se extrae el granito. Actualmente lleva por nombre Rosa Porriño, que se utiliza en diferentes obras arquitectónicas a nivel de España y a nivel mundial. Actualmente Porriño tiene un carácter eminentemente industrial y dispone de 2 grandes polígonos industriales, al igual que las canteras. Porriño cuenta con una población de 20.562 habitantes, la cual es bastante equilibrada, aproximadamente en un 50% tanto para hombres como para mujeres. La media de edad es de 42.4 años, con una mayor concentración en los grupos de edad de 20 a 64 años, especialmente en la franja de 30 a 54 años, lo que nos indica que hay una población joven laboralmente activa. Porriño tiene un territorio de 61.2 kilómetros cuadrados y está marcado por el valle del río del Ouro y los montes circundantes. Destacan la zona pantanosa de Gándaras de Budiño y la sierra de Galiñeiro. Ofrece un paisaje diverso y variado. Se divide en 8 parroquias: Atios, Budiño, Cans, Chenlo, Mosende, Pontellas, Porriño y Torneiros. Para la realización de este trabajo hemos elegido la parroquia de Atios. Y ahora acompáñanos a explorar la belleza de Atios. Podemos observar una amplia naturaleza, senderos y caminos con elevadas pendientes. Cuenta además con una parroquia, la parroquia de Santa Eulalia, así como casas rurales edificadas con material de granito Rosa Porriño y con amplios huertos para el cultivo propio. Atios cuenta con una renta media más baja que la de Porriño, de 11.180 euros al año. Su economía proviene de las canteras, así como del sector industrial. Además, cuenta con molinos de agua, rutas de senderos y por este pasa el Camino Portugués de Santiago. Después de realizar una revisión exhaustiva de datos cuantitativos proporcionados por el INE y el IGE como cualitativos, realizando una encuesta a personas claves de la comunidad, enlistamos el siguiente número de problemas: silicosis, obesidad infantil, soledad en el anciano, falta de parques infantiles, problemas de salud mental en la mujer, contaminación acústica, falta de arsén, aumento de la actividad nocturna en la población joven, falta de carril bici, incremento excesivo del consumo de tabaco y alcohol. Después de enumerar los problemas y realizar una votación con el grupo focal y algunos entrevistados, se eligió la obesidad infantil como el problema a trabajar. Esto se debe a que en los últimos años se ha observado un incremento significativo de la obesidad en esta población, por lo que creamos un mapa de activos dirigido al problema seleccionado, utilizando recursos de Porriño y Atios gracias a su cercanía. Dentro de los activos de salud se encuentra el Centro de Salud IPAC en Porriño, que cuenta con diversos servicios en horario de atención de 24 horas. También hay centros culturales, polideportivos, club deportivos, centros educativos infantiles y de secundaria, centros de dietética y nutrición, al igual que áreas verdes. Además de los activos en salud, en conjunto con nuestro equipo, hemos desarrollado algunas posibles propuestas de intervención comunitaria que se podrían llevar a cabo en la comunidad de Atios, como por ejemplo, educación nutricional. Aquí traemos algunas ideas. Creación de huertos comunitarios donde los niños puedan participar en el cultivo de frutas y hortalizas. Ese tipo de actividad proporciona un espacio de aprendizaje y además acceso a alimentos frescos y saludables. Organización de talleres de cocina saludable para niños y familiares, donde aprendan a preparar juntos recetas asequibles, saludables y nutritivas. Y por último,
con el apoyo de la nutricionista del centro de salud, promover encuentros en el supermercado, con el objetivo de fomentar la lectura crítica de etiquetas nutricionales para que las compras sean más conscientes, reduciendo así el consumo de alimentos poco saludables y ultraprocesados. 2. Promoción de actividad física y práctica deportiva. Realización periódica de caminatas y rutas de senderismo para el público infantil. Organización de eventos deportivos como olimpiadas entre escuelas del barrio y otras actividades al aire libre, reduciendo así el tiempo de ocio frente a pantallas. Participación familiar. Organizar campañas informativas para padres y cuidadores sobre la importancia de una alimentación saludable y la actividad física. 4. La nutrición infantil o psiconutrición es una herramienta clave para tomar conciencia de las dificultades que pueden surgir a nivel alimentario, así como ayudarles a conocer nuevas formas de relacionarse con la comida. 5. Fomentar los programas públicos de alimentación desde la infancia. Damos las gracias a todos por vuestra atención y cerramos este video con una canción interpretada por Flora, una vecina de Atios que gentilmente nos presentó su parroquia y que ha sido muy importante para la realización de nuestro mapeo. Hasta luego. Unos arbustos que temos en Galicia que se chaman toxos. Dedicoulle unha canción moi bonita e moi importante a Rosalía de Castro. Amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo chamábase así. Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo chamase arlecrín. Agradecemos a todos que nos acompañaron en esta jornada, en especial nuestro grupo promotor y a los vecinos de todo Porriño.